Éxodo capítulo 19, versículo 1. Éxodo 19, 1. Todos están invitados al sábado. Todo el que quiera venir. Amén. Dice la escritura. ¿Tiene usted Éxodo? Mire lo que dice. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Cuando hablamos de esa llegada al desierto de Sinaí, recuerde que la palabra de Dios dice que cuando salieron ellos en las enseñanzas pasadas, estuvimos hablando de que ellos salieron, pero iban a pasar por la tierra de los filisteos. Y entonces Dios dijo, no sea que se me rajen, así como los hermanos de allá de Guadalajara, ¿verdad? Y dijo, no sea que se me rajen y mejor me los voy a llevar por otro camino. Y hemos hablado de que se fueron por otro camino porque el Señor no quiso que se desanimaran cuando vieran a los filisteos. Y entonces se iban a desanimar al ver ese montón de filisteos, hermano, que usted y yo sabemos que representa los deseos de la carne. Pero Dios, hermano, lo llevó por otra ruta, otro rumbo. Y los llevó, hermano, en una ruta donde ellos sintieron hambre, sintieron, hermano, que mejor fuese que se hubieran quedado allá en Egipto. Ellos sintieron deseo de regresarse. Usted sabe que sucedieron varias cosas. Y entonces, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ya llevaban 3 meses de haber salido. Y llevaban 3 meses, hermano, quizás un poquito menos, quizás unos 2 meses y 2 días, desde que Faraón había muerto con sus carruajes y con sus ejércitos. Ellos habían sido liberados totalmente, porque habían pasado por el Mar Rojo y ahí había habido una gloria tremenda de Dios, como Dios peleaba por ellos. Era una cosa muy, 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 muy preciosa. Y entonces Dios siempre va a pelear por su pueblo. Nunca, nunca, nunca usted piense que el diablo le va a ganar la batalla. Señor lo reprenda. Él no tiene arte ni parte con nuestras vidas, hermano. Nosotros somos la iglesia de Cristo, la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el diablo no se va a meter con la prometida, ¿verdad? Porque entonces sí le va a ir mal a ese diablo. Y entonces, hermano, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí y hay una nota donde dice que según la usanza judía, el primer día de aquel mes, en aquel día se agrega para marcar el tiempo más explicadamente, o sea, 45 días desde la salida de Egipto. Un día pasado en la montaña, en el verso 3, dice Números 10:3, dice algo muy especial, dice cuando se toquen las dos, vamos a ir primero a Éxodo 19:3, veamos lo que dice Éxodo 19:3. Estabas viendo, Danielito. Dice, mire esto. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo así, dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces quiere decir que Moisés sube al monte y me impresiona porque yo erradamente marqué Números 10:3, pero en Números 10:3 me impresiona lo que dice la escritura. Dice cuando se toquen las 2 trompetas de plata.
toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Note que a Moisés le hace el Señor en el versículo 2, vamos un poquito atrás, Danielito, en el versículo 2, dice, oiga esto, dice, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Entonces Dios estaba dando específicas instrucciones para cómo debían de ellos caminar a través de ese desierto, de ese vasto desierto. Recuerde una cosa muy importante, que ellos pudieron haber llegado a Canaán en menos de 3 días, ¿verdad? Pero no llegaron en 3 días, sino que Dios los mete a una prueba de 40 días, de 40 años. Imagínense, todo el tiempo que usted mire 40, el número 40 en la Biblia es prueba. Dios los quería probar. Dios quería, hermano, dice Deuteronomios, que Dios los quería humillar para ver qué había en sus corazones. Bien tremendo esto. Y entonces, hermano, dice el versículo 7 y 8 de Éxodo 19. Vamos a Éxodo 19 nuevamente y dice el verso 7 y 8. Note esto. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Recuerde que el pueblo quería que Moisés fuera el mediador entre Dios y ese pueblo. O sea que ahí estaban ellos haciendo lo que tenían que hacer. Y 3 días de preparativos que hacen un total de 50 días desde la primera Pascua hasta la promulgación de la ley. Y aquí, hermano, la fiesta de Pentecostés, o sea, el día 50 fue la inauguración de la iglesia del Antiguo Testamento. Note que las dos cosas como que dan, hermano, algo que está revelativo en el negativo, que es el antiguo pacto, que es la sombra, que es la figura del nuevo pacto que iba a ser el original, que fue el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Y entonces, hermano, la sabiduría divina es clara en la elección de la misma estación para la institución de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos juntos en un mismo lugar. Dios, cuando junta su pueblo en un mismo lugar, es porque va a haber una bendición sobrenatural. Cuando Dios junta este grupo, esta manada pequeña, y usted no se quede en casa, es cuando Dios va a hacer algo precioso. Él no quiere que nadie se quede fuera del campamento. El Señor no le agrada eso. Entonces Él va a bendecir al pueblo. Los israelitas llegan al desierto de Sinaí y no partieron de ahí hasta el momento indicado en Números 10, 11 y 12. La permanencia en el Sinaí entonces abarca, hermanos, la parte final del Éxodo y todo Levítico y el comienzo de Números. Las características de esta jornada son, mire lo que dice, y sucedió que en el año segundo, Números 10:11 dice, y sucedió que en el año segundo, en el mes segundo, el día 23 del mes, la nube se levantó de sobre el tabernáculo del testimonio. Verso 12, y los hijos de Israel partieron según su orden de marcha del desierto de Sinaí, y la nube se detuvo en el desierto de Param. Note que ya arrancaron, pero en el versículo 5 de Éxodo 19 dice la escritura, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz. Note
Note, hermano, la condición. Ahora, pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Note lo que la condición que el Señor les da a ese pueblo. Les dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, es toda la tierra. Y entonces Dios le hace saber a Moisés su propósito para con el pueblo de Israel. Un propósito que les está diciendo, ok, yo les voy a entregar todo. Y si usted nota, los judíos hoy en día son los dueños de todo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Estados Unidos, por eso esa es la gran guerra, hermano, que tiene la guerra santa, que tiene, hermano, Arabia y Arabia Saudita y todos los afganistanos y todo, hermano, el terrorismo que se ha levantado contra Estados Unidos, porque ellos creen que Estados Unidos está manejado y manipulado por Israel. Ellos creen que Estados Unidos, los dueños de acá son los israelitas. Y si nosotros verdaderamente nos ponemos a pensar que Dios les dijo que les iba a dar toda la tierra, pues de plano hasta Guatemala es de ellos, hermano, ¿verdad? Por donde usted camine va a ver a los judíos ahí y ellos son los que tienen el control de todas las situaciones. Entonces es importante que entendamos cuando el Salmo dice, orad por la paz de Israel. Y Dios le dice al pueblo que ora por Israel que lo va a bendecir. Todo el que te bendiga yo bendeciré. Todo el que te bendiga yo bendeciré. Ahora el que te maldiga yo lo maldeciré. Y entonces esa es la guerra santa que estamos nosotros experimentando desde hace, hermano, un titipuchal de años. Esa es la guerra, la Holy War, which is lo que es la guerra santa, que tiene que ver con que Ismael dice que su papá es Abraham y quiere dejar afuera a Isaac. E Isaac dice, no way, yo soy el genuino, yo soy el nacido de la libre, tú eres el nacido de la esclava, le dice. Y usted sabe, se pone fuerte la situación en Gálatas, usted lo puede apreciar mejor. Pero luego le dice al pequeñito Ismael, por estar pequeñito, le dice, él no se diferencia del otro esclavo por estar pequeño. Cuando se es niño, no hay problema, pero por eso es que el conocimiento es importante. Por eso Dios quiere que nosotros maduremos, crezcamos a un nivel donde se nos puedan dar las promesas que Dios le dio a Israel. Note que allá está la sombra del pueblo, hermano, el tesoro. Ese era el tesoro de Dios. Pero aquí en este lado está el Israel de Dios, que es la iglesia. Y ese es el tesoro, hermano, la niña de sus ojos, como dice Isaías. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, hermano, está preparándose un pueblo vasto. Y en la cruz del Calvario, Dios une al pueblo de Israel con el clavo de la mano derecha, hermano, y en la mano derecha está el pueblo de Israel, porque ese es el escogido, ¿verdad? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero en la mano izquierda está el clavo de los que él iba a unir juntamente con Israel, el Israel de Dios. Pero tenía que nacer primero. Y para nacer tenía que estar la espada en el costado. Y ahí es donde metieron la espada y empezó a salir sangre y agua. Y de ahí nace, hermano, la iglesia de Cristo. Ahí fue donde nosotros, hermano, vinimos aquí a esta tierra hermosa y preciosa que Dios nos dio. Y él, cuando oró, dijo, no quiero que los quites de esta tierra, sino que los guardes del chamuco, del maligno. Amén. Así dijo. Amén. Entonces él dijo, no quiero que los quites de aquí, porque ellos van a aplastarle la cabeza al diablo.
Amén. Entonces es importante que esa figura es, hermano, muy revelativa en cuanto a nosotros. Hermano, el pueblo escogido del Señor, el especial tesoro del Hijo. Nosotros somos el especial tesoro del Hijo. E Israel es el especial tesoro del Padre. Amén. Mire qué tremendo. Y ahí, mire qué bendición la que tenemos nosotros, porque en el pacto del Padre con Israel, hermano, el Espíritu Santo todavía no había descendido, sino que estaba el espíritu de la profecía, hermano, estaba agarrando a aquellos hombres para que escribieran y empezara, hermano, el verbo a ser, hermano, escrito en la tierra. Y empezó a dar las leyes y empezó a dar profetas y empezó a dar montón de libros, hermano, hasta que los dejó en oscurantismo en Malaquías por 400 años. Y luego manda de una vez al verbo y se hace carne en la tierra, la manifestación gloriosa, porque ahora tenía que cumplirse que de dos pueblos él haría solamente uno. Amén. Mire qué tremendo. O sea que esto es bien revelativo. Y aparece la figura de Moisés como un mediador ante Dios y el pueblo, allá en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Hebreos 12:24 dice: y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento o del nuevo pacto. Y dice: y la sangre del esparcimiento que habla mejor que la sangre de Abel. Ahí está, mire. Dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Y note que ese es el pacto nuestro, el pacto del Hijo que nos dio a nosotros y nos dio vida, y vida en abundante y vida eterna. Hermano, es tremendo porque Él dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, hermano, ahí estaba todo en Él. En Él estaba todo cuando Él caminó aquí en la tierra. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. A Felipe le dijo: Felipe, ¿cuánto tiempo he caminado con ustedes y aún no le conocéis al Padre? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre? ¿No sabes que mi Padre está en mí y yo en Él? Mire qué tremendo, hermano. Y después le marca la Trinidad y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Y usted sabe que él mismo en San Juan dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. En otras palabras, Él es el que conduce a la vida eterna, que es el Padre. Amén. Nos lleva a casa, donde dice el Salmo 23, versículo 6, dice: y ahí moraremos por toda la eternidad. Amén. Vamos de regreso a casa. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, es un pacto condicionante. Un pacto condicionante. Es como el primero es hermano, que aparece la figura de Moisés como un mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, desde el versículo 5 yo quiero dar algunos incisos. El inciso A, que es que aparece la figura de Moisés. El inciso B es un pacto condicionante. Si en verdad escucháis mi voz, le dijo, y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hermano, ¿por qué ¿por qué tanto coraje contra los judíos? Que hasta, hermano, se levantó un hijo del diablo llamado Hitler y mató 6 millones de judíos. Todo esto estaba escrito que iba a pasar por el desprecio y por haberse separado de él. Tenían que cumplir la ley. Por eso ahora ellos, donde quiera que se encuentren, siguen la ley de Moisés. Porque perdieron el día de la visitación cuando Jesús llegó a Jerusalén. Ellos pudieron haber, hermanos, sido redimidos por el Cristo de la gloria, pero lo rechazaron. Por eso Juan escribe y dice:
a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Anás y Caifás. El sacerdocio, después de 400 años de oscurantismo, hermano, desde Malaquías a Mateo, el sacerdocio se había, hermano, si ya estaban torcidos, ahora estaban mucho más torcidos. De tal manera que cuando llegó el maestro, cuando llegó nuestro Señor Jesús, hermano, la gente se les fue de las sinagogas. Andaban detrás del Señor. Decían, nunca jamás hemos visto hablar a nadie como Él habla. ¿Con qué autoridad? Porque aquí ellos no tenían ni autoridad, pues de plano se les había sido quitada la autoridad. Acuérdense que la autoridad es delegación divina. Cuando Dios levanta un hombre de Dios, Dios le da la autoridad divina. Y cuando ese hombre de Dios habla, hermano, el cielo lo está respaldando. Note eso, es importante eso, hermano. Por eso no podemos nosotros hablar de un siervo de Dios. Hermano, David lo dice claramente. Saúl estaba loco, ¿sí o no? Saúl andaba mal, ¿sí o no? Y todavía, hermano, David se lo agarra en un momento, hermano, donde Saúl no iba a poder defenderse y lo pudo haber matado. Pero él inmediatamente, en el temor de la comunión con Dios que él había aprendido en la vivencia misma de estar en la presencia del Señor, hermano, él recibe del Señor: no te atrevas a tocar a mi ungido, ni se te ocurra tocar a mi ungido. Y por eso le dijo: Señor, ¿me permites cortarle un pedacito de tela de su gabacha real? Le dijo: órale pues, le dijo el Señor. Pero cuidado le haces algo. Y ya se para, y usted conoce la historia. En ese momento Saúl desistió de hacerle daño a David. Él dijo: este es mejor que yo, con razón va a tomar el reino. Porque Dios siempre tiene a alguien mejor, bueno, cuando hace cambios. Por eso es importante que nosotros entendamos que con el siervo de Dios que Dios escogió y que Dios delegó con una delegación, hermano, de autoridad de arriba, si ese hombre habla, Dios lo respalda. Amén. Aunque esté loco. Mientras no levanten al otro rey, el rey vigente es el que está gobernando. Amén. Y es el que tiene la autoridad. Un aplauso al Señor. Por eso, antes de cerrar el Señor en Malaquías 3:17, Él vuelve a repetir estas palabras: y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y los perdonaré, dice, como el padre o el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Note que dice: como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces hay que servir a Dios. Amén. No hay que dejar de hablar de sus maravillas, porque dice que Él nos escogió a nosotros. Lo dice Pedro cuando dice que nos escogió de las tinieblas a su luz admirable. Y hermano, y nos ha hecho sacerdotes y reyes, hermano, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere decir que nosotros, hermano, como siervos de Dios, tenemos que hablarle hasta los postes del Cristo de la gloria. Amén. Mi esposa me mandó un video de un ex mormón. Hermano, qué precioso cómo Dios obra en la vida de la religión. Y cuando Dios quiere librar y sacar a una persona, saca toda la familia completamente. Hermano, es precioso, me gustó mucho el video. Ahí se lo va a mandar la pastora a ustedes. Y entonces las características de este tesoro de hombre, hermano, primero, hombres que temen al Señor y hablan en defensa de Él. Amén. Temerosos de Día
estaba contándole yo a un siervo de Dios esta tarde. Un día me dijeron a mí, mira, tenés cáncer, así, a la brava, y tenés cáncer en la próstata. Y cuando llegué al hospital, porque me dijeron que fuera al ¿cómo es? UCSD, al UCSD, hermano. Y cuando llegué me dice el chino, me dice, ok, me dice, aquí traigo a la doctora de radiología o no sé de qué, hermano. Y me dijo la doctora, me dijo, vamos a empezar el día tal y tal y tal. Tu, ¿cómo es que se llama esa cosa que le ponen? Quimioterapia. Y me le quedé viendo y le dijo, cancelo tus palabras en el nombre de Jesús, le dije yo. Así, hermano. Y le dije, cancelo las tuyas también, le dije yo, de que me estás diciendo que yo tengo cáncer. Les dijo, le voy a dar una oportunidad que se den cuenta que yo no tengo nada. 2, ¿cómo se llaman esa cuando le sacan a uno una cultura de adentro? Biopsy. Le dije yo, sáquenme 2 veces 7, 14 biopsias. Hermano, me dijeron, es dolorosa, 2 te sacamos, no lo vas a aguantar. Le dije 14, 2 veces 7. Les quiero dar a conocer que mi Dios es más poderoso que sus palabras, hermano, que están abriendo puertas. ¿Sabe lo que pasó? Pues ya usted se dio cuenta de lo que pasó. Todo salió negativo. Y el doctor y la doctora avergonzados llegaron conmigo y me dijeron, tienes que el otro año hacer lo mismo. No, le dije, yo no necesito nada. Mi Dios es perfecto. Cuando hace algo, Él lo hace perfectamente bien. Amén. El problema que yo le hablaba a este siervo de Dios, le dije yo, el problema es cuando abrimos la puerta y aceptamos lo que el chamuco dice. Aceptamos lo que el diablo dice. Hermano, usted está para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Usted no va a anunciar las decadencias de Don Sata. Señor lo reprenda. Hermano, usted no va a decir, ay, estoy así, estoy allá. No. ¿Sabe qué me dijo el Señor a mí? Todos los que ahora están enfermos necesitan liberación. Y vamos a empezar contigo, pastor, me dijo el Señor. Porque tú necesitas ser libre para poder liberarlos a ellos. Imagínense, hermano, y viene el miércoles y le digo a mi padre espiritual, le digo, padre, necesito que me libere. Y me dijo, espérese, me dice, que me libere Dios a mí primero y después lo libero yo a usted. Y dije, qué tremendo. Me confirmó la palabra. Entonces debemos de entender que este asunto es del humilde. Hermano, el que dice, yo pues aquí yo soy el papá de los pollitos. No, tranquilo. Yo soy el gallo de este gallinero. Tampoco. Porque al altivo Dios lo mira de lejos. Pero el que se humilla, Dios lo mira de cerca y le dice, a ti te voy a delegar para liberar a toda la iglesia. Amén. Un aplauso, Señor. Gloria a su santo nombre. Y entonces, hermano, Malaquías dice, y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora, las características, le decía, de estos hombres, hermano, somos temerosos de Dios. Le tememos a Dios, no al diablo. Amén. Lo que el diablo puede hacer es nada, porque el que tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades se llama el Cristo de la gloria, hermano. Un aplauso fuerte para mi Señor. Entonces, las características de los hombres y de las mujeres, especiales tesoros, hermano, no solamente somos los que le tememos al Señor y hablamos en defensa de Él, sino que somos los que pensamos en Él constantemente.
Él está en nuestra mente, Él está en nuestro corazón, Él está en nuestro ser interior. Y todo lo que pase, reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí lo tenemos, es nuestro diario vivir. Estos somos los especiales tesoros. Inciso C, Mateo 13:44. Mire lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo. Entiéndase el campo como el mundo. Nosotros estamos escondidos. Nosotros somos el especial tesoro del Señor. El cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermano, ¿acaso no fuimos comprados con la sangre de Cristo? Hermano, fuimos comprados con gran precio, porque Él dijo: estos son míos, yo los redimo porque los redimo, y no me interesa pagar con mi vida y con el derramamiento de sangre el precio que ellos tienen. Un aplauso fuerte a mi Señor. Gloria a su santo nombre. Versículo 6 del Éxodo 19, hermano: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Vamos a ver. Mire lo que dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Mire qué tremendo, hermano. Y entonces, hermano, mire, así como la orden sacerdotal, hermano, era apartada de la masa común, así los israelitas, hermano, comparados con otros pueblos, habían de sostener la misma relación con Dios. Una comunidad de soberanos espirituales. Dios quiere gente espiritual. Por eso nos dieron el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él nos conduce por el camino correcto, hermano amado. No podemos nosotros, hermano, creer que podemos hacer lo que el mundo hace. Santifícalos, les dijo. Ya vamos a llegar ahí. ¿Saben lo que les estaba diciendo? Conságralos. En otras palabras, sepáralos para mí solamente. No podemos nosotros, hermano, ay, me voy por ahí a oír malas palabras y a ver pornografía. Tranquilo, que ya estás en la cuerda floja y ya estás en arena movediza. Iglesia de Cristo, somos su especial tesoro. Por lo tanto, la contaminación no tiene ninguna cabida en nuestros oídos, en nuestros ojos, ni mucho menos en nuestro corazón. O caminamos el camino del Señor, o usted solito se está borrando del libro de la vida. Amén. Pastor, ¿por qué es tan fuerte? Pues, ministerio profético es lo que pasa. ¿Qué culpa tengo yo? A mí me mandó llamar el Señor con ministerio profético y luego me llamó al pastorado. Yo, ¿qué culpa tengo? Amén. Si la culpa a usted al ministerio, no a mí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y entonces son comparados con otros pueblos. Habían de sostener la misma relación con Dios. Una comunidad, diga conmigo, somos una comunidad de soberanos espirituales. En otras palabras, el Señor nos quiere santos. ¿Acaso no dice la Escritura en Corintios, y hermano, dice que nosotros estamos siendo preparados para llegar a ser santos? Entonces, gente santa, apartada para conservar el conocimiento y la adoración de Dios. Hermano, usted no comete el grave error de decir: ay, hoy no quiero ir a servir, porque te están poniendo puras cruces. Amén. Y de repente llegas a las cruces, tantas cruces que tengas, que Dios dice: recójanmela por favor, no la quiero en la tierra. Si la dejo una cruz más, se me pierde. Y como es mía y mi especial tesoro, mejor la recojo.
Hay gente que no se da cuenta del peligro que corremos por andar, hermano, de cachetes embarrados con el diablo. Señor lo reprenda. Yo le tengo, hermano, perdone lo que voy a decir, pero yo le tengo asco al diablo. Hermano, muchas veces digo cosas y de repente digo, Señor, reprenda esto. Y inmediatamente siento en mi corazón cómo vuelca mi corazón y me dice, tranquilo, hijo, tranquilo, camina mi caminar, parécete a mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso para tu alma. En el versículo 6, vamos a entrar al inciso A. Primera de Pedro 2:9. Mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿qué es lo que no entendemos de este llamamiento? Usted y yo tenemos dos unciones. Si no eres sacerdote, don't worry. Vas a ser el que tiene la feria, el rey. Amén. Y no como canta el mundo. No tengo oro ni plata, pero sigo siendo el rey. No. El que es rey y tiene feria. El que es sacerdote y ministra el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos sacaron en un llamamiento de en medio de las tinieblas y nos han llevado a su luz admirable. Por eso tenemos que caminar, hermano, en rectitud. No tenemos que andar ahí contaminándonos, hermano. Mire, a mí me gusta cuando estoy viendo un programa de televisión con mi esposa, porque inmediatamente me dice, no, yo no quiero ver eso. Y yo sé por qué me está diciendo que no quiere ver eso, porque no quiere contaminarse ni que yo me contamine. Mire, hoy salí de mi casa y le dije yo, me dijo, vamos a caminar. Le digo, vamos a caminar. Pero espérate, le dije yo, puse la palabra de Dios. Quiero que mi casa se llene de la palabra del Señor. Y si no pongo la palabra, quiero que se llene de alabanza. Los vecinos han de decir, híjole, ya empezaron estos a poner música. Pero no es música que les va a caer mal, sino que es música que les va a ministrar y le va a sacar los chamucos a todos los vecinos de donde vivimos, hermano. Importante esto. Importante que usted cree un ambiente de Dios en su casa. Es importante que usted sepa que usted es gente escogida, pueblo adquirido por Dios. Es importante. Un aplauso fuerte al Señor. Entonces no nos contaminemos. Caminemos como debemos de caminar, en rectitud. Dice la Escritura que mi Padre ama la justicia y la verdad en lo íntimo. Quiero tener una intimidad con Dios. Tengo que amar, tengo que ser justo y tengo que ser verdadero. O sea, no ser mentiroso y no ser injusto. Gloria al Señor. Hoy aprendí otra cosa, pero ahí se la digo cuando tenga la oportunidad. Inciso B del versículo 6. Apocalipsis 1:6 dice: y nos ha hecho un reino de sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios. Ahí dice, para Dios y su Padre. Y dice, a Él sea la gloria y el imperio para siempre jamás. Y ese amén dice, that's it. Escrito está, ¿verdad? Y así va a ser. Gloria al Señor. Entonces quiere decir que nos ha hecho un reino de sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Entonces usted y yo vamos a estar ministrando al Señor por toda la eternidad. Mire qué tremendo. Y no vamos a ser de aquellos que andamos ahí. Ay, pastor, no tengo ni para la leche del niño. Usted va a andar lleno de ferias. Nosotros somos los dueños del universo, de los universos, de todos somos los dueños, hermano.
Es más, usted ya no va a necesitar carro de fuego. Con solo pensar dónde usted quiere estar, en el Orión, ahí va a aparecer. En el Aquilón, ahí va a aparecer. En los tesoros de la nieve, porque quieres tomarte unas vacaciones, ahí va a aparecer. ¿Quieres venir a dar una vuelta a la tierra? Ahí va a aparecer. Hermano, si es que no vamos a necesitar vehículo, porque nosotros somos los sacerdotes, el sacerdocio de reyes y sacerdotes de Dios. Mire qué tremendo. Vamos a ver otro punto importante. Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos toda la palabra que el Señor le había dicho. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos lo que el Señor ha dicho. Ese es un compromiso. Ese es un pacto. Cuando usted dice: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, y usted le dice al Señor el pacto, Él le cree, y usted más vale que corra a cumplirlo. Mire, hermano, dice la nota de Muri, dice: es un lenguaje audaz y autoconfiado. El becerro de oro, las tablas quebradas, las ordenanzas descuidadas, los mensajeros apedreados, el Cristo rechazado y crucificado son poderosas evidencias de promesas solemnes no honradas por los que la hicieron. Qué tremendo, hermano. Cayeron en una situación tan tremenda que Dios dijo: ok, se para el reloj de Israel y empieza a correr el reloj de los gentiles. Y dijo: hasta que entre el último de ellos, empezaré a trabajar con ellos, con el pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel no ha sido rechazado. Ellos siguen siendo un pueblo escogido de Dios. Amén. Lo que sí los tienen en pausa, porque nosotros vamos a todo lo que da ahorita, hermano. Amén. Y dice la Escritura que somos el Israel espiritual de Dios, hermano. Mire qué tremendo. Bueno, en este punto, usted ya tiene el pasaje porque se lo di, ¿verdad? De Éxodo. Ahí se lo di. Encuentra donde dice: Moisés llamó a los ancianos del pueblo. Y creo que está en Éxodo. Ahí, Danielito, el 7, creo que es 7 y 8. O 17. Ahí está, Éxodo 19, 17. Dice aquí Lidia Alemán. ¿Es 17? Ahí está. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos que quedaron de pie. No es ahí. Creo que es el 7 y 8, Danielito. 7 y 8 de Éxodo 19. Miremos lo que dice. Éxodo 19, 7 y 8. Mira, a Danielito no le puedo decir nada yo, ¿sabe por qué? Porque el nombre de Daniel es: Dios es mi juez, pastor. Así que no me juzgue. Mire. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos esas palabras que el Señor había mandado. Ese es. Entonces el verso 7 y 8 es estos incisos que vamos a empezar a hablar. Inciso A: Moisés debería entregar al pueblo las palabras que Dios le dijo, ni añadir ni quitar. Él no debería de poner palabras suyas de persuasión con el fin de aceptar la Torá. Mire qué tremendo. En la ley era terrible la cosa. Moisés no podía, hermano, mentir, ni podía echarle salsa a sus tacos. No podía echarle crema a los tacos. Moisés tenía que decir exactamente lo que Dios le decía a él. Ahora, inciso B. El versículo no dice cuál fue el mensaje que Moisés transmitió a Dios de parte del pueblo. Sin embargo, a Moisés que el pueblo debería de prepararse, sin embargo, puesto que el versículo siguiente vemos que Dios dijo a Moisés que el pueblo debería de prepararse para la revelación que tendría lugar
en el tercer día. Esto implica decirle eso a Dios estaba respondiendo a la petición del pueblo de que Él se les manifestase directamente. Inciso C. Las palabras del pueblo querían decir, escuche de ellos una respuesta a este respecto. ¿Qué quiere? Que quieren escucharlo directamente de ti y no indirectamente a través mío. En el capítulo 20 de Éxodo, versos 18 y 19, mire lo que dice. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Entonces ellos dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. O sea que el temor que les entró de ver la manifestación del Dios vivo en el monte Sinaí. Por eso es importante que nosotros veamos todas esas cosas. Entonces el pueblo oyó hablar a Dios. Hermano, en el verso 9 de Éxodo 19:9, pongámoslo ahí, Danielito. Mira lo que dice, verso 9 del capítulo 19 de Éxodo. Y entonces, y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. ¿Qué está diciendo? Que a Moisés, usted háblese con un judío y la Torá es sagrada y Moshe también es sagrado. Usted hable mal de Moisés, hermano, y le va a ir como en feria. Por eso Dios no les dijo dónde lo enterró. Cuando muere Moisés, Dios lo entierra, porque si no, ahorita lo tuvieran lleno de oro y de prendas, hermano, de diamantes y de todo, porque hasta el día de hoy dicen que no ha habido un hombre como Moisés. Y Jesús vino y rompió eso, dijo, no ha habido un hombre más grande que Juan. Y esto que es mi primo, dijo, aleluya, es que todo queda en familia, aleluya, gloria a Dios. Y mire qué tremendo, porque esto es tremendo. Inciso A del versículo 9 nos muestra la manifestación pública de Dios sobre la vida de Moisés, para que el pueblo oiga cuando él hablaba y le creyeran a Moisés para siempre, dice la palabra. O sea que Moshe, hermano, le creen. Los judíos le creen y le van a creer para siempre. Miren qué tremendo, porque escrito está. Diga conmigo, escrito está. Inciso B. El pueblo es llamado a una congregación porque al tercer día tendrían la manifestación divina. El Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo. Esto implica que en el pueblo no había ningún ciego, ya que todos habían sido curados de la ceguera. Porque Dios, hermano, había sanado a su pueblo de toda enfermedad. Mire qué tremenda es la manifestación de Dios, hermano. La manifestación de Dios cuando dice, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, se va a ir toda enfermedad de la tierra cuando venga el juicio de Dios. Para que no digan, ay, es que yo estaba enfermo. No, toditos quedan sanos. Toditos, ¿verdad? Y por todos lados les van a decir, sánate, ¿verdad? No lo están insultando, por supuesto, sino que está viniendo una sanidad divina a toda la tierra. Por eso dice que en los últimos días previos a esa venida de mi Señor, dice que va a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Y hermano, el que no profetizaba va a profetizar. El que tenía insomnio va a soñar sueños de Dios.
hermano. Vuestros hijos y vuestras hijas, dice, profetizarán. Y aún los siervos y las siervas, hermano, no sé cómo le dicen en México a las siervas, ¿verdad? No lo digo porque mi esposa se enoja. Es la que le hace miau, ¿verdad? Muchacha le dicen, bueno. Sirvientas, ¿verdad? La tacha en Honduras. Natachas en Honduras. ¿Verdad? Y mire qué tremendo. Entonces nosotros somos natachas. Porque somos siervos del Señor. Nosotros somos las gatas del cielo, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y con mucha honra, ¿verdad? Porque dice la Escritura que somos príncipes del Señor. Nos redimió el Señor. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, sobre el monte Sinaí, esta manifestación requería, hermano, prepararse. Esta palabra santificarse en el sentido era consagrarse. En otras palabras, cuando la Escritura dice que nosotros nos están llevando a la santidad, porque sin santidad no veremos al Señor, lo que está diciendo es que nos quieren separados de este mundo, separados de la cultura satánica, separados, hermano, de oír cosas inmundas, de ver cosas inmundas, de hablar cosas inmundas. Nos quieren separados, porque sin esa consagración no vamos a ver al Señor. Imagínense, usted entra allá, hermano, contando chistes rojos. No, va para afuera. Va para afuera. No, pero es que yo quiero ver, quiero ver películas. Y de repente, hermano, le muestran ahí un anuncio de una batería y le ponen una chava con bikini. ¿Qué tiene que ver la mujer con bikini con la batería? Nada. Pero el diablo es así. Lo que quiere es aventar. Mire, en mi casa no me dejan ver ni comerciales así a mí, hermano. Yo estoy santificado de mis ojos. Aleluya. Santificado de mis oídos. Cuando oímos algo en una televisión que empiezan a maldecir y a decir malas palabras, inmediatamente lo quitamos, hermano. Yo no necesito esa clase de ministración para mi vida, ni para la vida de mi esposa, ni para la vida de los que están alrededor mío. No necesito eso. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado grande con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, y no les tenemos que dar, ay papito chulo, aquí está el celular. Y el diablo, ahorita me agarro a este chavito tiernito para que vea pura porquería. ¿Acaso no es lo que está haciendo el diablo en las escuelas? Con la nueva legislatura, entre comillas, satánica, donde está enseñando a los niños que pueden ser, se mira como varoncito, pero si usted quiere ser una mujercita, bien puede. Y los niños en esos desfiles, hermano, del diablo, hermano, hasta los niños los visten de mujer. Qué horrible, qué terrible. Y papi y mami, es ok, así es la escuela de hoy en día. ¿Qué? Señor, reprenda al diablo. Usted empieza a enseñar a su niño en su casa y dígales, necesito que me den todo el material de enseñanza de niños y yo voy a enseñar a mis hijos. No los quiero mandar con ningún mundano ni ninguna enseñanza satánica. Tenemos que ponernos las pilas, hermano. Como hombres y mujeres de Dios y como iglesia que vamos a dar las maravillas al mundo entero, hermano, no vamos a poder hacerlo si de repente ahí usted está predicando y llega su hijito. Papi, ¿estás predicando? Ay, hermano, qué terrible. O llega su hija, hermano. Hey, ¿qué onda? Con botas y blue jeans, hermano, y con pelo bien cortito, hermano, ¿verdad? Y con chaqueta de cuero.
Y en vez de hablar como señorita, le habla así como el pastor, así bien, así, bien macho, ¿verdad? De lucha. Tenemos que tener cuidado. Somos un pueblo santo. Somos un pueblo consagrado. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido para Dios, por Dios, pueblo santo. Un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Y aquí cuando habla de prepararse, prepáralos, santifícalos, está diciendo conságralos. Aquí lo que está implicando es que pasarán por un proceso de preparación previo a la revelación del Hijo de Dios. El que no quiera pasar ese proceso de preparación de santidad y de separación para consagrarlo, no piense ver al Señor. Porque sin santidad nadie le verá. Mire, hermano, esto fue con el propósito de enseñarle al pueblo de Israel la necesidad de pureza en la presencia de Dios. Por eso Jesús, con razón nos dijo el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no envío a la santidad de mi Padre, el cual os guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Y mire qué rayados estamos. Ese Santo Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y por qué no se ve? ¿Y por qué no se ilumina tu rostro? ¿Será que estamos en desobediencia? ¿Será que andamos viendo cosas que no debemos? ¿Oyendo cosas que no debemos de oír? ¿Hablando cosas que no glorifican a Dios, ni mucho menos honran a Dios? Porque si la palabra escrita dice que nos dieron el Espíritu que nos anhela ardientemente y nos cela, está diciendo que no nos está cayendo el 20. Está diciendo, ustedes no están en nada. O se ponen las pilas y se santifican y se consagran, dice Dios, porque eso les ocurrió a aquellos, para que nosotros no hagamos lo mismo. Amén. Preguntas sobre el tema solamente. Una última. Íbamos en el inciso A, ¿verdad? ¿B? Entonces vamos al C. Solo le quiero dar un último. Lavar los vestidos. Este es un acto de purificación. Diga conmigo, lavar los vestidos. Hermano, es importante que nosotros nos limpiemos. Hoy estamos siendo limpios por la palabra del Señor. El Señor nos quiere limpios. Amén. Preguntas. El que después sigue, levante su mano porque van a ser 2, 3 preguntas a lo más. Pastor, Sí, hija. cuando mi mami estuvo acá conmigo, duró 6 meses viviendo, ya tiene de eso unos 5 años. Yo tuve un sueño donde yo la miraba a ella junto con 2 señoras en unas cabañas, se estaban bañando y se estaban jabonando su pelo. Cuando ellas salen de bañarse, mi mamá la empecé a mirar que ella planchaba su vestido que se iba a poner. Y anterior a eso se echaba mucho jabón en su pelo. Y ahorita usted dijo que acerca de lavar las vestiduras. Sabe que mi mamá a mí me dijo, mija, dice, estos 6 meses que yo estuve contigo, el Señor me bendijo muchísimo, dijo, con la palabra. Yo me voy allá a Guadalajara, pero llena de mucha palabra, de mucha bendición. Gloria a Dios. Eso me dijo ella. Aquí estamos siendo lavados, mis amados. Si usted no se ha dado cuenta, Dios nos está lavando cada servicio. Nos pegan una estropajeada que yo digo, Dios mío,
Algunos hasta les meten la toalla por acá para secarlos y les la sacan por acá. Estamos siendo bendecidos por la palabra. ¿Otra pregunta? Bueno, Dios es bueno. Dios va a hacer cosas hermosas. Fíjese que el baño completo, se lo voy a dar para que usted no se quede así pensando cuál es el baño completo. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice: lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Eso quiere decir doctrina sana, que no venga, hermano, con doctrinas de demonios, ni doctrinas de hombres, ni nada de eso, ni doctrinas raras, sino que sea la palabra viva con la revelación del Santo Espíritu de Dios y que venga directa del trono de Dios. Es importante. Ese es el baño completo. Se lo voy a repetir. Dice Hebreos 10:22: lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Qué quiere decir purificados los corazones de mala conciencia? Cuando usted se expone a ver, hermano, cosas que a Dios no le agradan que usted mire. Y usted se empieza a contaminar sus ojos, sus oídos, y de repente ya no está hablando la palabra de Dios, sino que está hablando la ministración, hermano, satánica, que le ministró lo que vio y lo que oyó. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos y con lo que vemos. Amén. Fíjese que en el Vaticano, estamos hablando del Vaticano, ahí ellos son los que dicen qué clase de películas usted puede o no puede ver. Y ellos le dan el rating. Ellos dicen general, dice ninguno menos de 13 años, ninguno menos de 18 años, o de 17 es, ¿verdad? Y ahí dice rated X o rated R, la R. Y ahí le están dando a uno el hint. Imagínense, ¿y esto qué son los señores del Vaticano? Y la iglesia, ¿por qué no está, hermano, poniéndose las pilas? Con solo que diga no para niños de 13 años, le digo a mi esposa, no podemos ir. Pero la juventud de hoy, ay, mira, ay, hasta suspiran, hermano. Y óigalos cómo hablan entre ellos, llenos de pura suciedad. Se tienen que bañar, tenemos que lavarlos con Hebreos 10:22. Amén. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.